Listo. ¿Lista? Listo, sí. Ok, perfectísimo. Bueno, empecemos entonces. Muy buenas noches, tengan todos, sean bienvenidos a una sesión más de Hablemos de Salud. Hoy, como todos los jueves, pues tenemos siempre temas sumamente importantes y hoy vamos a escuchar a la doctora Jessica Alvarado comentar sobre este tema tan trascendental como es el funcionamiento de nuestros riñones, qué pasa cuando hay un daño renal y cómo el uso del glutatión nos puede beneficiar. Les comento que hace, no sé, unos 2, 3 meses, vi en Facebook una página que decía algo como pacientes de trasplante renal. Era un grupo, me metí por cuestiones de curiosidad, ¿verdad? Para conocer y me llamó un montón la atención ver la cantidad, pero o sea, una cosa insospechada, la cantidad de gente y gente muy, muy joven que están esperando un donante vivo o un donante cadavérico, cualquiera de los dos, pero ver la cantidad de personas que hoy día, o sea, yo no tenía idea de que el daño renal, la insuficiencia renal es algo tan común hoy día. Es una cosa pavorosa. Yo me ponía a pensar que si uno lo ve, digamos, en la práctica diaria, los que tenemos automóvil, que si no cambiamos los filtros, el auto no nos funciona. Y también me pongo a pensar, escuchando a un doctor que se llama el doctor Martí Bosch, que siempre le hablaba de lo que era esta limpieza, esa desintoxicación que nuestro cuerpo tiene que tener diariamente. Y él hacía una comparación a lo que era la municipalidad y la recolección de los desechos públicos y qué pasaría si en tu casa no ocurriera eso. O sea, si la basura que producimos diariamente no hubiera quien la recogiera. Entonces, imaginemos que nuestro cuerpo es básicamente también algo vivo que produce desechos y esos desechos tienen que salir por alguna parte. Entonces, bueno, ese es un tema precioso. Creo que va a ser una noche espectacular. Y para aquellos que por primera vez van a escuchar a la doctora Jessica, vamos a comentar brevemente su currículo. Ella es médico general, tiene una maestría en epidemiología, diplomado en nutrición y hidratación deportiva, y también en telemedicina a un clic, y tiene su propia clínica de medicina biológica, sueroterapia, medicina personalizada y también ella es coach de salud. Entonces, solamente queda hacerles el recordatorio que nuestros productos no están destinados ni para el diagnóstico ni el tratamiento en sí de ninguna condición patológica. Y sin más, doctora Jessica, bienvenidísima y muchas gracias siempre por tu disposición a apoyarnos. Muchas gracias. Muchas gracias que están aquí esta noche. Primero, pues quiero saludarlos. Quiero ver el chat. Ya vemos hay varios. Muy bien, muy bien. Saludos a Paco, Moisés, Negocios Productos Online, Milita Vega, Luis Quintanilla, Elia, Delia, mi madrecita, Ani, Araceli, Gerardo, que siempre está pendiente. Me encanta él siempre ahí dándonos ese incentivo de estar aquí con nosotros, escuchándonos. Edu, mi querida Anabel, y si se me quedó ahí a don Ramón, Sergio, Yolanda también, y bueno, a todos, ¿verdad? Gracias por estar esta noche. Creo que este tema, si tómenle captura para en alguna de las filminas, porque una de las cosas que he visto en mi práctica médica, ya casi mis 12 años más de 12 años de ser médico, cuando el paciente hipertenso o diabético viene a mi consulta por primera vez, yo siempre le pregunto, ¿qué tal su creatinina? ¿Eso qué es? Me dice. ¿Qué tal su tasa de filtrado glomerular? ¿Cómo le miden en el Seguro Social o en su control de, público su función renal? Y la gente no haya que contestar.
Y cuando este tema me apasiona porque cuando yo pasé en el externado, en la escuela de medicina, en el pregrado, el hospital donde yo estudié estaba lleno de enfermedad renal, pero no por lo que ahora, por las causas que ahora vemos la enfermedad renal. De hecho, se llamaba insuficiencia renal, nada más le llamaban, y ahora, pues, hoy en día, pues sabemos que el daño renal se llama enfermedad renal crónica. Pero era más que todo, en aquel entonces, en el 2008, 2010, allá, no sé, por ahí, que eran por pesticidas, ¿verdad? Era un tipo de persona específica, más que todas las personas que trabajaban en el campo, era el grosso de esta enfermedad para los pacientes, independientemente de la edad. Sin embargo, me llama la atención que con los años, las causas principales de una enfermedad renal crónica ya no son las que yo vi cuando yo estaba en pregrado, y ni que fuera tantos años. Y eso es de llamarnos la atención porque realmente, pásame la otra filmina, mi querida amiga, es una cuestión en donde uno se llama la atención porque el daño renal se está viendo más aumentado. Y es una enfermedad silenciosa, una enfermedad en donde, Anabel, ¿tú tienes la filmina o soy yo la que la tengo? Para que me pases ahí. Entonces, Creo que la tienes tú, Anabel. como les decía, que, pero no soy yo la que lo estoy compartiendo. Pues, por favor, me ayudas ahí a compartirlo en la segunda filmina. Entonces, en la evolución de esta enfermedad del daño renal, ahora ya no vemos que sus principales causas no necesariamente son por intoxicación por pesticidas y metales pesados. No quiere decir de que no hay esa posibilidad, por supuesto que sí. Por eso quiero empezar esta charla con una anécdota que es real, no vamos a compartir el nombre. Uno de mis pacientes, ella, 45 años de edad, y cuando entra por primera vez a mi consultorio, con una mirada perdida, con una mirada ausente, pálida. Nosotros vemos características especiales en la piel y vemos como lo describimos como algo abotagado. Lo acompañaba el esposo, muy preocupado, claramente preocupado, pero sin saber cómo explicar lo que sentía. Y el esposo de la paciente me dice, mire, la traigo porque tiene un dolor de cabeza insoportable. Y empiezo a hacer las preguntas que uno hace. ¿Me ayudan ahí? ¿Se fue la presentación? Ah, ok. Yo la pongo. Entonces, share. Listo. Ya le pasé el co-host porque no me está respondiendo en mi computadora. Ah, muy bien. Entonces, solo lo vamos a poner en grande. Dame un segundito. Bien. Sí, ¿verdad? Ya está en grande. Entonces, qué importante que se ve les contaba de que iba a hacerle las preguntas de rigor. Ok, le dije, me viene por dolor de cabeza, pero quisiera saber unos antecedentes. Creo que alguien más está compartiendo. Voy a dejar que alguien más lo haga, entonces no hay problema. Entonces, en esa anécdota que yo les decía, le pregunto, ¿qué antecedentes tiene? Ah, es diabética. Muy bien, ¿y cómo tiene su glucosa? Ah, no, por eso no venimos, doctora, ella siempre lo mantiene elevado. Y yo me impacté, porque aunque el esposo no lo dijo con ninguna maldad, eso me daba a entender el grado de ignorancia y gran dolor en el sentido de que
normalizamos los comportamientos que no son normales y que sí debemos de preocuparnos y que son la base de los síntomas que estamos viendo, que estamos teniendo. Entonces, Jessica, voy a dejar de compartir un segundo y la vuelvo a, porque parece que se pegó. ¿Vos la podés pasar? Vos vale, sos perfecto. co-host también. Sí, Probá a ver, Jessica ya la tenían. A ver, si tú la quitas, se va a ver la de Jessica. Es que alguien me la quitó, por eso, pero Sí, fue cuando ahorita ya entró Anabel. regresé. Ponla de nuevo, Jessy. Ok. Bien. A mí no me dejó, no me dejó entrar. Espérame. Veo que comparto. A ver. Que hoy nos está jugando sucio el Zoom. Ahí está. ¿pudiste? Sí. Ok. Entonces, dentro de eso que me dijo el esposo, no, si ella tiene 250, 300 de glucosa y eso no nos preocupa. Y así con una normalidad en esa situación. Y entonces yo la traigo porque solo se mantiene dormida, le duele la cabeza, me da miedo que le dé un derrame. Ya la llevé al Seguro Social, me dijeron de que era por estrés, le dieron analgésicos, pero nadie se tomó la molestia de revisar que ese dolor y ese letargo no eran emocionales, eran metabólicos. Metabólicos. Entonces, en la primera consulta empezamos a implementar algunas cosas educativas, pero dejé de una sola vez exámenes. Al día siguiente me trae los exámenes, 45 años. Había venido por un dolor de cabeza espantoso. Creatinina de 1.9, 45 años, diabética. Hemoglobina glicosilada de 13.9. Datos alteradísimos. Ahorita los que me escuchan, los que no saben de el dato en el específico, pero la creatinina no debería de ser arriba de 1. Aunque hay diferenciación entre las mujeres y los hombres, pero deberíamos de tener lo más 1. Porque con ese dato vengo yo como médico responsable de saber cómo le está funcionando su riñón. Hago una operacióncita adentro de una aplicación, ponemos unos datitos y nos da cuánto está filtrando, o sea, cuánto está funcionando. Por eso es esta plática. Por eso dice ahí, bienvenidos a ver y a entender con mayor sensibilidad el daño renal, que es un enemigo silencioso que compromete tu salud integral. Hoy les voy a explicar qué es ese daño, por qué ocurre y por qué es crucial detectarlo a tiempo. Porque realmente cuando tu esposo preocupado viene con su esposa, es porque también la quiere ver bien y no la quiere ver en un estado que no le corresponde. Y esa azúcar, que es lo que a veces nosotros no llegamos a entender como seres humanos, es el que nos hace un ácido lento que corra en todo el cuerpo. Y por eso los riñones empiezan a filtrar de una forma incorrecta. Y eso nos hace ver que algunas cosas nos oxidan más que otras, pero viene algo que vamos a compartir, que es el glutatión anonizado. Porque esta misma paciente que yo les dije que al día siguiente me había traído los exámenes, empezamos un protocolo y a los 2 días de haber iniciado el protocolo, o sea, a su 4.º día, porque el segundo día me trajo exámenes, a su 4.º día de haber iniciado glutatión anonizado sublingual y glutatión intravenoso, su rostro estaba iluminado, su mirada volvió, el cuerpo le despertó, ya no estaba, porque el esposo me dijo, solo dormida pasa. No fue magia, fue ciencia y conciencia y dar esperanza. Entender que no es normal estar siempre cansado, que vivir con el azúcar fuera de control no es vivir y que el daño renal sí se puede detener si se actúa
a tiempo. Esto no es una historia de final perfecto, pero es el comienzo de una historia distinta, donde una mujer vuelve a ser ella misma, donde ya le gusta peinarse, maquillarse y venir bien al consultorio, donde el esposo aprende lo que realmente debe preocuparle, lo que le debe de preocupar está mal la glucosa, y donde la medicina preventiva y funcional le devuelve la vida a quien parecía estar perdiéndola. Por eso estamos en esta noche, para que podamos decirle a otros que todavía hay esperanza, a pesar de cualquier marcador. Y como sabemos, nuestros riñoncitos tienen funciones claves, ¿verdad? Para ayudarnos, como yo les dije, a filtrar. Alguien en su cocina debe tener un colador. Y el colador tiene una telita fina con unos hoyitos bien finos. Pues nuestro colador son los riñones. Estos nos ayudan a regular no solo los elementos grandes, sino que los elementos pequeños, como los minerales, las vitaminas, las cosas que deben de salir, nosotros le llamamos a esa palabra excretar, cosas que deben de salir, que son como los metales pesados, como toxinas, ¿verdad? Todas esas cosas que no deben de estar, los riñones, y dicen, aquí voy a agarrar un pedacito porque este sí le conviene al cuerpo, regresémoslo, este no, saquémoslo. Entonces hace que nos da la función de mantener un equilibrio entre el sodio, el potasio, electrolitos, minerales, vitaminas, el mismo azúcar, partículas más grandes como las proteínas, y a la vez tiene la función de producir hormonas. Qué importante la función de los riñones. Puse esos colores porque a veces nosotros no tendemos a tener comportamientos en nuestra alimentación que nos ayuden para tener antioxidantes y ayudarle al riñón. Y las frutas son importantes. Entonces, como les decía, hace años, allá por el 2005, 2008, pues le llamaban insuficiencia renal o le llamaban nada más insuficiencia renal crónica no terminal. Esos son términos médicos. Ahora, para hablar de daño renal, lo hablamos con esta frase, la enfermedad renal crónica. No tanto el parámetro de insuficiencia. Y ya les voy a decir por qué. Más adelante, yo les dije cuando yo me estaba preparando, era más común, pero una enfermedad renal crónica en pacientes que habían trabajado en el campo con pesticidas, con metales pesados, y ahora, hoy en día, que ha cambiado la tortilla, se dio vuelta la cosa, porque así como nuestra querida paciente de 45 años con su esposo vinieron acá, ella tenía una dolencia crónica que se llama diabetes y la traía descompensada. Esa es una causa hoy en día. Y como ya lo hemos visto en otras charlas, que no solo cientos, sino que miles de personas, las estadísticas están a base de Estados Unidos. Aunque si ustedes ven en la OPS o OMS, son datos globales. Pero más de un 75% de la población estadounidense o es diabética, o es obesa, o tiene una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, eso nos da a nosotros como médicos, como personal de salud, la importancia crucial de hacer estos temas para sensibilizar y evitar, como dice en la parte de abajo, evitar una muerte prematura en una persona. Imagínense esta persona de 45 años. Entonces, por eso es crucial hablar del daño renal, porque una de las principales causas de muerte prematura en personas con enfermedades crónicas no controladas
es el daño renal. Ahí es donde entran pacientes. ¿Y quién aquí que ahorita se haga el examen de conciencia? Si tiene un familiar hipertenso, o si tiene un familiar con diabetes, o si tiene un familiar con alguna enfermedad cardiometabólica. Deben de tener ahí un poquito de detenimiento para saber sus antecedentes y con solo eso ya tener un poquito más de juiciosidad. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ahora, hoy en día, la hipertensión arterial es una de las, va a la cabeza para el daño renal, porque daña los vasos sanguíneos, daña esas arterias. Entonces, si hay una hipertensión arterial mal controlada, calentamos los riñones. Yo así le digo a los pacientes, fíjense, para que el paciente pueda entender de una forma, de un lenguaje más coloquial y más accesible para la persona. Entonces yo le digo, como si usted se acuerda en el colegio cuando le enseñaron a uno los procedimientos de Arquímedes, que ponen ahí una ranita con agua, y ponen la ranita y el agua adentro y está con fuego, la ranita ahí se queda porque aunque se está calentando ya se acostumbró a ese calentamiento. Pero si usted pone primero a hervir el agua y después echa la rana ¡pum!, salta, ¿ya? Salta. Entonces pasa igual con sus riñones. Si su hipertensión arterial la mantiene con altibajos, ese riñón va a saltar. Y bueno, primero se acomoda a tal grado que va haciendo presiones arteriales lentamente altas, pero al final llegan con una crisis, una urgencia hipertensiva o una crisis hipertensiva. En el segundo de las causas sumamente común, la diabetes. El exceso de glucosa deteriora las unidades de filtración. Recordemos que el riñón tiene unas células que se llaman nefronas. De esas miles de nefronas está hecho el riñoncito. Los riñoncitos son en forma de un frijolito. Usted agarra un grano de un frijolito y fíjese, que ya va a ver ahí unos dibujitos que les traigo. Entonces, dos frijolitos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Algunos solo nacieron con uno, ya anatómicamente hablando, pero la mayoría de nosotros tenemos dos riñones. Pero si agarramos, por ejemplo, yo les decía, un colador, y al colador de repente tiene un hoyo, ese colador ya no va a colar bien, porque hay una unidad deteriorada, ya la filtración ya no va a ser igual y se le va a escapar una partícula más grande, como en este caso el azúcar o como en este caso la proteína. Por eso en su general de orina, su médico tratante va a ver esa lectura en ese general de orina. El uso excesivo de medicamentos como los AINES. ¿Cuáles son los AINES? La diclofenac. No voy a decir mejor nombres comunes. Y creo que están en toda Latinoamérica. El artribión, ¿verdad? Creo que es algo que debemos de saber, que en nuestras culturas latinas son muy común el uso de la automedicación. Se fueron de mojados a Estados Unidos y hay gente que vende cantaradas de analgésicos y se las llevan en las maletas. ¿Perdón? ¿Alguien decía? Porque ahí no hay tiendas, no existen farmacias que puedan vender a libre demanda como en nuestros países y la gente se queda mal acostumbrada y ya por un dolor de cabello, por un dolor de dedo, por un dolor de espalda, empiezan a utilizar ibuprofeno, diclofenac, acetaminofén, desketoprofeno, heterocoxib. Bueno, hay un montón de analgésicos que la gente va probando, incluso va utilizando hasta esteroides de una forma sin previa autorización o control por un médico. Hasta nosotros nos podemos equivocar y podemos someter a una insuficiencia renal, bueno, a un daño renal agudo,
que se puede sacar al paciente por algún uso de algún medicamento, porque en ese momento es necesario tal vez ese medicamento y puede hacer que el paciente tenga un retroceso en ese sentido. Pero la mayoría de las personas deben de tener mejor el cuidado de consultar y no tomar meloxicam. Dolofin creo que es algo, creo que está en toda Centroamérica, esa marca. Todo eso es una exposición. Otra de las causas es la exposición prolongada a las toxinas, a los metales pesados. Eso es cuando hay trabajos en específico, ¿verdad? Cuando se trabaja en alguna fábrica o en un campo o incluso en la parte ¿cómo es que se llama? El mar, por ejemplo, donde en las salineras, ¿verdad? O sea, específicamente en ciertos lugares hay una exposición más prolongada y eso pues puede tender a tener los que andan regando pesticidas, ¿verdad? Aunque con los años y con el tiempo, las mismas gobiernos en cada país ha ido regulando ciertos números de químicos, pero siempre hay algo que se escapa y nuestra población, ya sea del cantón, del campo, andan ahí sin los implementos necesarios para andar ahí haciendo las regadías y se están exponiendo de una forma prolongada, o el agua que nosotros estamos también consumiendo no tiene el trato necesario que debe de tener. Y un mecanismo clave que lo hemos hablado en varias ocasiones, el estrés oxidativo, que es el que conecta específicamente para demostrar que nuestro suplemento puede ayudar a la persona para prevenir algo más. Entonces, ¿cuál es la conexión del glutatión nanonizado en esta noche o intravenoso, porque yo también lo utilizo intravenoso, eso es para el uso clínico, pero en su casa usted puede tener glutatión, porque Numi tiene NutriSwitch y eso es glutatión para casa. Entonces, ¿cómo nos ayuda? 1, neutralizamos radicales libres. 2, detoxifica las sustancias tóxicas, protege las mitocondrias renales. Recordemos que el riñoncito está hecho de muchas células que se llaman nefronas. Y cada nefrona tiene su núcleo, su mitocondria y todo el aparato de Golgi. Bueno, tiene todos los implementos de una célula, una membrana celular. Entonces, para proteger a esa mitocondria, el glutatión tiene esa conexión. Para reducir la inflamación celular, esa es la opción. Y por eso estamos esta noche, para que le podamos decir a otros que podemos tener una mejor calidad de vida en nuestros procesos de regulación, de filtración y de neutralización para desintoxicar y proteger nuestras células. Esta diapositiva es bien bonita en el sentido de que cuando los pacientes me vienen y yo les pregunto, ¿cuál es su creatinina? ¿Cuál es su glucosa? ¿Cuál es su hemoglobina glicosilada? Yo les hago hincapié que hay 3 cosas que todo paciente hipertenso y todo paciente diabético debe de tener claro y debe anotar y de andarlo en su carterita, en una notita. ¿Cómo tengo? Yo tengo un tío que él nació con un riñón, fíjense, y él de adulto se dio cuenta por una ecografía, una ultrasonografía renal, que es un examencito que se hace encima, por incidentalmente, el médico le halló que solo un riñón tiene. Él nunca en su vida, de joven, como pues sí, tenemos grandes cantidades de glutatión de joven, pues ya cuando ya tenía sus años, él no sé de qué forma, si es que estaba enfermo o fue de una forma de chequeo rutinario, pero se dio cuenta que solo tenía un riñón. Y él, toda la vida, siempre anda midiéndose su creatinina. Y ahora yo, aparte de la creatinina, porque tiene a su nefrólogo de cabecera,
yo le digo, tío, pídale que le saquen la TG, la tasa de filtrado glomerular, la TFG. Mire cuál porcentaje, porque no solo la creatinina, el porcentaje. Entonces yo hasta les saco una tablita con colores, color verde, anaranjado, bueno, color verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y les explico a los pacientes, fíjense que uno cuando les da un dato al paciente, el paciente se concientiza y un relato se pasa como cualquier cuento, pero un dato impresiona a la persona. Entonces, aquí les he querido resumir cuáles son los marcadores claves que usted debe tener en cuenta si la persona es hipertensa o es diabética o tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que puede llevarle o tiene que tener más pendiente de su salud renal. La primera es la creatinina sérica. Esta es una sustancia de desecho de los músculos. Todos lo tenemos que tener. ¿Y cuándo nos tenemos que alertar? Cuando esta está alta. Eso significa que tu función renal ha disminuido. Aunque no la incluí en la charla, ustedes pueden poner clasificación de la tasa de filtrado glomerular. Y les va a salir un cuadrito bien bonito. Entonces, normalmente para el hombre es hasta 1, entre algunos reactivos puede ser 1.1 o 1.3. Yo lo dejo a 1.1, pero es criterio de laboratorio y del médico tratante. En el caso de la mujer es de 1, no más. Pero ya la paciente que les conté tenía 1.9, casi 2. Y sin tener, ¿cómo se llama? Entre comillas, problemas renales. Y no me vino por eso. Entonces hay que tener un ojo. El segundo marcador es ese, la tasa de filtrado glomerular, que es el que te mide en porcentaje cuánto te está filtrando el riñón. Y tú tienes que prestar atención si tu tasa de filtrado es menor de 60. Lo normal es mayor o igual a 90, que es el grado 1, pero como el grado 2 todavía es el color verde, ustedes acuérdense del semáforo, todavía esos números se pasan porque todos envejecemos por la edad. Entonces, igual, la filtración de nuestros riñones también va a envejecer, debe de ser paralelo. Pero el problema es cuando estamos envejeciendo de una forma acelerada y no tenemos todavía la edad y tenemos factores de base, como la diabetes. Entonces, hay que poner un ojo porque para 1.9 de creatinina, eso significa una tasa de filtrado glomerular de 45%. Y eso significa un daño renal grado 3B. O sea que está en el sector del anaranjadito al rojo. Y nadie quiere pasar al rojo, porque el rojo es prediálisis, la primera escalita. La segunda escalita ya es la terapia como tal, la diálisis. Porque ya se necesita un sustituto para que alguien te ayude a filtrar todos los tóxicos que normalmente todos los días tenemos. ¿Cuál es el otro marcador importante? La microalbuminura. O sea, eso significa albúmina en orina. Yo sé que esos son nombres extraños, queridos amigos, pero es necesario saberlos porque cuando de repente eso te sale, la gente se asusta o la gente no sabe cómo poder interpretarlo. Entonces, es el por eso lo dejé más grande ahí, donde dice primer signo de daño renal, sobre todo en los diabéticos. O sea, qué importante saber si en tu general de orina o en tu examen de sangre, cómo está ese parámetro, porque es un signo de daño renal y sobre todo para pacientes diabéticos. Las proteínas, yo les hablaba de que si el riñón estaba picado, ¿verdad? Ese colador está picado, se va a ir la molécula como tal. La molécula es más grande, las proteínas. Y
proteínas en orina es un indicador de daño estructural del riñón. Ustedes saben, ustedes agarran como una raqueta o un colador y dicen, todos estos hoyitos deben de ser uniformes. Pero si hay uno que está más grande, porque ahí hay un daño estructural. También como médicos tenemos que medir un poquito más y tenemos que hacer un poquito de conciencia en nuestros pacientes y poder medir la relación de albúmina con la creatinina en orina para tener comparativos precisos, y mayor a 30 es un daño renal temprano. Podríamos tener 10 o 15, pero todavía eso se pasa porque puede ser de que ese día no tomó mucha agua, se expuso prolongadamente a temperaturas altas, estaba consumiendo bebidas carbonatadas, mucha carne, para conductas que podríamos cambiar y con solo cambiarlas, cambia el comparativo. Me acabo de recordar de uno de mis pacientes, 41 años, joven, que vino por una infección de vías urinarias. Y a una infección de vías urinarias casi nunca les mando una creatinina porque el paciente no era hipertenso, no era diabético, bebe de forma social, pero no fuma. Y le digo, mire, le voy a mandar la creatinina, le digo. Ya la tengo, doctora, me dijo, porque yo una vez al año me la hago. ¿Y de cuándo es? En enero, me dice, en enero, y estábamos el mes pasado. Enséñamela, le dije yo. Mire, le salió un poquito alta, 1.7. ¿Será que tal vez ese día no había tomado agua? Le digo. ¿Por qué no la repetimos? Le digo yo, y así tenemos una mejor impresión. En efecto, seguía un poquito alta, 1.9. Y le digo, mire, ¿cómo es su sed? ¿Cómo se alimenta en cuanto a la sed? Yo tomo, mire, no me vaya a regañar. Cuando me dijo así de entrada, no me vaya a regañar. ¿Qué toma? Séame sincero. Yo tomo de 6 a 8 tazas de café, quizás unos 3 vasos de agua, me dijo. Y soda de vez en cuando, me dijo. Y sí, tomo, me dijo, pero social. Yo me quedé un poco espantada. Y le digo, mire, mucha cafeína, hay que revisar qué pasa en su cerebro porque está adaptando a niveles de cafeína muy altas. Y eso también, el nivel, yo no quito el café, le dije, yo le voy a decir, a mí me gusta el café y yo ya tengo comprobado, en teoría, artículos, que usted puede tomar de 3 a 4 tazas de café al día y no hay ningún problema, pero debe de tener una cantidad de agua específica por su peso. Calculamos porque era una teleconsulta, no era una consulta en vivo, le salía por lo menos 10 vasos de agua por el peso. Y estaba tomando solo 2 o 3 y 8 tazas de café. ¿Qué clase de alimentación, qué clase de inflamación le estamos poniendo a nuestro cuerpo por nuestros propios malos hábitos en tanto en la ignorancia? La presión arterial, si tenemos elevada la presión arterial, eso nos puede dañar. ¿Cuál es la presión arterial de un hipertenso o de un diabético bien controlado? 130/80. Todavía, si usted va a revisar los manuales de la Washington o cualquier artículo que usted va a leer, se mantiene. Pero si usted tiene más de 140/90, ese es riesgo renal. No normalice su mala presión, no normalice sus malos niveles de glucosa, porque eso lo van a llevar a un daño renal tanto estructural como funcional. Y por último, pues si podemos hacer una ecografía renal, nos ayudaría porque también podemos detectar quistes, obstrucciones y verificar también el tamaño. Como les decía a mi tío, a través de una ecografía le diagnosticaron que él había nacido solo con un riñón, ¿verdad? Entonces, con mucha más razón, él siempre se cuida porque solo un riñón tiene.
esta diapositiva es de las diapositivas que más me ha gustado porque es algo al dedillo, algo que podemos tener y que nos podemos fijar. Y se me trabó la... Ush, vamos a ver. Ahí está. ¿Por qué no usamos glutatión comúnmente? Porque alguien puede decir, mira, qué maravillas que has hablado y por qué antes no se hablaba eso, si el daño renal siempre ha existido. Tradicionalmente el glutatión no se absorbía por vía oral. Solo existían versiones inyectadas que para empezar son muy costosas, entonces no las vas a poder encontrar ni en el sistema de salud público ni en el sistema de un seguro social. Pero ahora, con la llegada de la tecnología, como la tecnología que nosotros tenemos, que es la tecnología HydraStat, una nanofórmula para absorberse en segundos, que la vas a tener en tu casa, que llega directamente a las células, tiene evidencia de apoyo en la desintoxicación para darte energía y reducción de la inflamación. Y yo te voy a mostrar hoy en la noche, cuando terminemos los exámenes de una persona, de mis pacientes, cómo me vino con un daño renal grado 4 y cómo con el uso de ambos, tanto glutatión intravenoso como NutriSwitch, apoyándome con una mejor dieta, con una mejor control glucémico, porque también la glucosa la traía mal, paciente diabética e hipertensa. Hicimos cambios en la comida, en ejercicios y protocolos con ambos, regresó la tasa de filtrado glomerular, pasó a lo normal, a grado 1, pero no me quiero adelantar. Es que eso me emociona porque la señora aquí vino, no, uno tiene que dar malas noticias a veces y cuando uno tiene que decirle a la gente, mire, si sigue así, no le puedo decir con exactitudes específicamente cuándo vamos a pasar a la diálisis, pero eso es lo que sigue. Ese es el siguiente paso. Y créanme que decir eso no es fácil, y mucho menos ver a alguien llorando porque le dicen que probablemente va a utilizar diálisis. Entonces, ¿cuáles son las funciones claves que tenemos que tener en cuenta con el uso preventivo de NutriSwitch? Uno, porque neutraliza los radicales libres, o sea, las moléculas dañinas que envejecen y lesionan nuestras células. Dos, desintoxica metales pesados, pesticidas, alcohol, medicamentos y contaminantes. Protege nuestro ADN específicamente en la mitocondria. La mitocondria es la parte de la célula en donde se va la memoria celular de todas las enfermedades. O sea, según lo que hemos aprendido en la escuela de medicina, si tu mamá era diabética, va a esa célula, va a esa mitocondria, tú vas a ser diabético. Pero ojo, aunque la teoría lo dice, no quiere decir de que tú no puedas poner una barrera, porque hay factores que sí son modificables, que sí podemos hacer un cambio, porque el daño renal, como cualquier otra enfermedad metabólica, tiene también bondades en donde nosotros podemos poner de nuestra parte, para que los síndromes sistémicos no se vuelvan parte de nosotros. Regenera otros antioxidantes, o sea que le va a ayudar ¿a quién? A la vitamina C y la vitamina E. Porque también tenemos el otro extremo, personas muy cumplidas, personas que me dicen, no, doctora, yo ya me suplemento. Ajá, ¿y qué toma? Tomo vitamina C, tomo vitamina E, tomo omega 3, tomo magnesio. Y hay unos que me han dicho que hasta potasio toman. Y yo, ¿por qué toma potasio? Le digo yo, pero, yo me quedo un poco, porque eso puede ser un poco problemático. Pero me llama la atención, tenemos en la balanza a las personas que de verdad como que les estorba la vida y a las personas que son demasiado cuidadosas. Entonces debemos de tener un equilibrio. Otra de las funciones claves de NutriSwitch es que apoya el sistema inmunológico y la función hepática.
repara los tejidos y mantiene la integridad celular. Entonces, como bien en la charla estamos aquí compartiendo, quiero que se lleven esta frase. El glutatión no es una moda, porque ya he escuchado que alguien dice, la moda. No, eso no es una moda. Lo que pasa es que antes no teníamos las mismas tecnologías para poder tener una biodisponibilidad para poderlo realmente tragar. Entonces, es una necesidad bioquímica básica que disminuye con la edad y el estrés. En personas con enfermedades crónicas, su reposición debe ser una prioridad y gracias a la nanotecnología, hoy ya es posible proteger y revitalizar el cuerpo desde adentro. Acá quiero presentarles, este es un examen que me trajeron. Aquí dice 7 de abril, miren, 7 de abril del 2025. Y aquí decía creatinina en suero 2.62. Paciente de 50 no está la edad por aquí. Bueno, 50 y algo, ya vamos a ver en la otra diapositiva. Con eso vino, con ese papel la mandaron de la unidad de salud para el hospital, porque gracias también en este país hay guías para poder tratar a estos pacientes a tiempo y que no se vuelvan ni tampoco cargan ni se les atienda como debe ser. Según las guías, a este paciente ya se le debe tratar a nivel hospitalario. Y viene, pero la señora en fase de negación y también buscando de otra forma poderse ayudar. El examen de aquí era el 7 de abril, imagínense, 7 de abril. Y a mi consultorio vino el 20 de abril, porque el examen es del 21. Si miran acá, vino el 20 de abril, un día antes. Yo le dije, mire, tenemos que ver si esto ha avanzado o no. Del 7 de abril al 20 de abril ya pasaron varios días, vamos a ver. En efecto, de 2.65 tenía 3 miligramos sobre decilitro. Siempre estaba en daño 4, una tasa de filtrado glomerular como de 16, 17. Eso es prediálisis. Y le dije, bueno, vamos a hacer cambios, miren la glucosa, 185, ¿verdad? Tiene otros exámenes que no los incluí ahí en la ponencia, en la charla, porque más que todo es para enseñarles la creatinina. Y empezamos un protocolo en específico. Del 21 de abril al 9 de mayo, ¿cuántos días son? Vamos a ver, alguien que me ayude. Como 20 días, ¿verdad? 20 días, doctora. 20 días. Gracias, Edu. 20 días. En 20 días, utilizando NutriSwitch y glutatión intravenoso, miren la creatinina, 0.9. Sus pastillas a la hora, como debe ser de la glucosa, 93.5. No mandé hemoglobina glicosilada de nuevo, se lo mandé el 21 de abril, salía mal, o 10 y algo, no recuerdo, pero mal. Eso me tomó un par de días para que otra vez de nuevo. Entonces, la señora lloró de alegría, porque le dije, ya no tiene daño renal, pero ahorita necesitamos continuar con dieta. Y a mí no me gusta utilizar la palabra dieta, con un nuevo estilo de vida, así como ha venido ahorita cambiando, sostener ese cambio en el estilo de vida, enojarse menos, perdonar más, tomarse los medicamentos como debe de ser, comer a la hora. Y la veo próximamente para ver cómo va, porque esto hay que darle un seguimiento. Y la dejé para el 20 de junio. Del 9 de mayo al 20 de junio, cuando la señora vino, yo le dije,
usted, solo le puse 3 intravenosos con ella, por cuestiones económicas. O sea, ya se habían cumplido con el previo. ¿Vino a comprar su NutriSwitch? No, doctora, pero venía con una mala actitud. Una mala actitud. Deje de tomarlo. ¿Por qué lo dejó de tomar? El orgullo no me podía, de lo orgullosa que es, no me podía decir que no podía comprar el NutriSwitch. Y con pura cucharada le tuve que sacar la verdad. Y le dije, mire, realmente hay un daño renal excesivo. Hoy vino peor. No sé, le dije yo, si ahora con volver a implementar el NutriSwitch, vamos a lograrlo, le dije. Pero si usted quiere probar y de verdad se va a rebuscar, nosotros en El Salvador decimos la palabra rebuscar para quienes nos oyen de otros países. Y demos la otra oportunidad, porque ahorita otra vez está en prediálisis y me toca referirla al hospital. Eso fue el 20 de junio. Yo esperaría hasta la fecha porque la dejé para un mes. La estoy esperando la otra semana para ver cómo está. Yo les puedo decir qué es lo que les traía esta noche, que el glutatión no es una moda, que de verdad las personas que tienen enfermedades crónicas necesitan, por eso la última necesitan de una forma preventiva tomar NutriSwitch, porque es una forma en cómo reponer lo que a ellos ya no les funciona. Así que es la invitación esta noche, que si tienes antecedentes o si ya tienes una enfermedad crónica degenerativa, no dudes en que de verdad puedes apoyarte con esta herramienta que tiene una biodisponibilidad inmediata a nivel sistémica y es oral. Y no son precursores, sino que es la molécula como tal. Para mí ha sido un gusto compartirles esta noche y hoy espero las preguntas. Muchísimas gracias, Doc. Excelente, Extraordinario, doctora, extraordinario. excelente, de verdad. Bueno, a ver, levanten la manita o tienen o activan el micrófono. Aprovechen. Y hay una pregunta ahí de Claudia Martínez. Dice, buenas noches, ¿cuál es el nivel normal de creatinina en un niño de 10 años? Ah, qué linda. Los niveles para los niños. Para los niveles de los niños, ahorita, para serte franca, no lo recuerdo, pero es diferente siempre para los niños, porque también existe daño renal en niños, pero ya eso lo podemos ahorita preguntarle a mi Washington, que es el manual de la medicina interna, pero vamos a preguntarle a la Nelson, porque ese es el manual de pediatría, Déjame un segundito, léeme otra pregunta y yo le doy la respuesta a esa persona, porque para las mujeres es 1. Para los hombres, dependiendo del laboratorio, hasta lo he visto hasta 1.3. Pero yo, en mi opinión, 1.1. Jessica, yo quería preguntarte sobre los pacientes trasplantados, si vos has tenido algún caso cercano y qué pensás vos respecto a la utilización del NutriSwitch en pacientes con trasplante, porque si algo me he dado cuenta también en este grupo que estoy siguiendo, es que la vida media de un riñón que recibe, ¿verdad? El aceptor del riñón, la persona que lo recibe, usualmente es de 10, 15 años y luego tienen que volver a optar por otra vez trasplante. Entonces, ¿qué pasaría si esa persona, aparte de hábitos, ¿verdad? Que ya sabemos que hay que mantener, tuviera también el uso del NutriSwitch como rutina? ¿Habrá posibilidades de que eso aumente la expectativa de vida útil de ese riñón trasplantado?
Ahorita te cuento y te digo. Primero, para contestarle a la persona que nos preguntó acerca de los valores de creatinina en niños, los niños, igual que en el adulto, los números también varían. La presión arterial igual varía entre un niño y un adulto. Incluso en los valores normales, si es un recién nacido, de 0.3 a 1.5, lactantes de 0.2 a 0.4, niños de 1 año a los 18 es de 0.4 a 0.9. Pero adolescentes podrían estar hasta 1 miligramo por decilitro, igual que los datos de una mujer, ¿verdad? Para darle la respuesta a la persona que preguntó por los datos de la creatinina pediátrica. Ajá. Y puede ser que también hayan cambios por alguna enfermedad que también tenga ya, alguna enfermedad de base que tenga la persona. Con relación a lo que tú estás hablando del trasplante renal, ese es el poder definitivamente ayudar al paciente. Se lleva un proceso, un protocolo para poder, primero para poder ser candidato de trasplante renal, y hay que hacer pruebas entre la persona que lo va a donar y la persona que lo va a recibir para hacer todo eso. Tengo una persona con daño renal 5, uno de mis pacientes, vino, ya había sido tratado en clínica biológica, me trajo su expediente muy bonito, le expliqué de que habían hecho todo lo que le compete a la medicina biológica. Habían empezado a utilizar glutatión intravenoso, pero en dosis bien pequeñas. Yo utilizo dosis más altas. Y empecé con el NutriSwitch. Creatinina de 7 y fracción, en donde, bendito Dios, en todo el proceso no estuvo urémico y ni está urémico, pero a él, utilizando NutriSwitch y glutatión intravenoso en altas dosis, a los 20 días de haber iniciado la suplementación, empezó a contestar el riñón. Tampoco no puedo asegurar al 100%, pero sí existe, tengo los exámenes, lo tengo en control con nefrólogo. El paciente está bastante joven, es candidato para trasplante. En El Salvador sí existe eso, solo que es un poco engorroso el proceso, pero tenemos esperanza de que sí pueda tenerlo. Hoy precisamente a la persona que me lo recomendó, le dije, tiene otras cosas que también se le cumplen, ¿verdad? La eritropoyetina, que es semanal por la microalbuminuria que mantienen estos pacientes, pero el paciente no está urémico, o sea, no está hinchado, no está cansado, no está amarillo tampoco. Ha mantenido, está con sus pastillas de la presión arterial, está con sus pastillas de la diabetes también. Perdón, de la presión arterial, él no es diabético. Y por ignorancia, él llegó a ese grado. O sea, él no, cuando le dieron la noticia, no entendía exactamente qué es lo que le estaba pasando. Era un paciente que vivía en Estados Unidos y se regresó para El Salvador para mejor vivir su, entre comillas, su jubilación acá. Sí, le hablé con ellos muy seriamente. De hecho, con el nefrólogo, el protocolo que se pretende, y él me dijo, ahorita él todavía no está para iniciar la hemodiálisis, pero eso es lo que se le ha ofrecido, una hemodiálisis. Y yo le he dicho a él, al familiar, de que por favor no deje de tomar NutriSwitch. Hasta el momento no me ha regresado a su seguimiento. Hoy pregunté por él, esperando de que si en esta semana o la otra semana tenga una respuesta, pero el paciente se cansa menos, no está ahorita todavía con terapia sustitutiva. Sí, a ese camino va porque se le explicó que eso iba a suceder, pero tiene bajó
a los 20 días que le volvimos a medir los niveles, se lo midieron a los 15 días y se le volvió a medir a los 20 días porque el nefrólogo pidió la depuración de creatinina más actualizarle la creatinina. Y ahí bajó 0.2. De 7.9 bajó a 7.12. Del 0 días a 20 días, el día 20. Asegurarte que es específicamente por eso sería injusto porque el paciente también hizo todo su tratamiento biológico, después vino conmigo, pero siempre hemos hablado muy francamente con estos pacientes para que no crear falsas expectativas, pero sí puedo decir que si la persona está rigurosamente con un cambio de estilo de vida en la comida y colocando NutriSwitch, puede tener mejor calidad. Y yo esperaría que sí lleguemos al trasplante renal, porque está bastante joven, 60 y pico de años de edad, pero todavía se ve fortalecido, no se ve vencido. Entonces, si la actitud de las personas también tienen que ver de estos pacientes, la anécdota que les conté al inicio es una mujer de 45 años. Y les quiero contar cuando otra vez le mida la creatinina, porque yo sé que ya no va a tener 1.9, va a tener normal. Y no me vino por eso, me vino por dolor, pero a veces normalizamos las cosas. Pero la actitud es muy buena. El esposo amoroso, ella está poniendo de su parte. La otra paciente, por cuestiones de orgullo, por cuestiones de carácter o no sé qué otras cosas, porque acuérdense que uno es limitado, ¿verdad? De la puerta para acá. Tiene, entre comillas, el control porque uno es el médico tratante. Pero de la puerta para allá no sabemos realmente cómo es la persona. Entonces sí puedo decir que podríamos ocuparlo. Siempre se ocupa de una forma protocolaria, porque esto no hay una guía. Ahorita estamos experimentando, pero de una forma que vamos despacio para llegar hasta donde queremos. Para responder. Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Annie. Dice, doctora, además de la creatinina, nos ayudará el volumen de orina por minuto. Allí podríamos evaluar la mejoría de la función renal y aproximadamente en cuánto tiempo. Todos los marcadores que les incluí, incluyendo lo que está diciendo también nuestro oyente, son importantes. ¿Cómo los podríamos medir? Yo siempre les doy 15 días a los pacientes, pero ese es mi caso. Ese creo que es una cuestión de criterio según el médico tratante, porque incluso en las guías médicas no existe que te digan, medile a tanto tiempo otra vez. Pero sí te puedo decir con plena seguridad que medir los exámenes a los 4 meses, como lo hacen en cualquier seguro social de nuestros países, no es lo correcto. Debe ser más rápido la medida. Mila Vega, puedes activar el micrófono. Hola, hola, Anabel. Gracias. Hola, Jessie. Qué excelente capacitación la que nos has dado. Me encanta, me encanta. Y yo, por amor, estoy aquí escuchándote y por tratar de ayudar, creo que la mamá del niñito que yo estoy tratando de ayudar es la que preguntó, la de la creatinina. Yo le sugerí a ella NutriSwitch. Espero que se lo haya empezado a dar desde ayer, ¿verdad? Es el niñito que yo te pregunté a ti también, ya pregunté al doctor Ordóñez y el doctor Marín, porque la verdad, pues a mí me ha conmovido este caso. Es el niñito que produce cálculos frecuentes, que tiene litiasis renal recurrente y que pues chateamos respecto a esto porque pues yo creo que lo han tratado demasiado tiempo, muchos años, padece desde los 2 años con esto y yo creería que hay otras alternativas y han dejado avanzar, creo.
el proceso de este niñito y me alegra que la mamá se conectó, creo que está allí, para que ella escuche tu opinión y pues yo quisiera que ella tal vez tuviera una mente abierta de escucharte a ti y que tal vez tú le pudieras ayudar por telemedicina. Ellos viven en Sonsonate. O sea, yo conozco tu calidad de médico, de persona y es la única persona que yo recomendaría, aparte de la pediatra que me la refirió, por supuesto, que también Claro. compañera tuya, ¿verdad? De telemedicina. Entonces yo te dejo los micrófonos para ver si podemos hacer algo, porque es un angelito que debe estar sufriendo, esa pobre criatura. Entonces vamos a No, ver, ¿verdad? Tu opinión. Gracias, Jessie. gracias, Milita. Bueno, importante, les dije que les tomaran una screenshot a los marcadores. Mis pacientes, la mayoría, no saben ni cuál es cuando vienen por primera vez, porque son pacientes del Seguro Social o del MinSal, y les digo, ¿cuál es su creatinina? ¿Cuál es su glucosa? ¿Cuál es su hemoglobina glicosilada? ¿Cuál es su tasa de filtrado glomerular? Y les digo, se lo voy a poner en este papelito, pónganlo en la billetera y siempre ándenlo. O sea, los marcadores. Creo que a veces solo nos quedamos con pocos exámenes y podríamos hacer más exámenes. Entonces, hay marcadores que nos pueden ayudar. Ahí les puse como los más relevantes. Puede ser de que haya más, pero esos son accesibles. La ultrasonografía es como la más, bueno, no cara, yo siento que ni eso es caro, pero ya un TAC, eso sí es caro, resonancias, eso es caro. Los pilogramas un poquito más, ¿verdad? Los pilogramas también ya son exámenes más exclusivos para las cuestiones renales, pero esos marcadores son básicos, algo que debemos de tener en cuenta. Si tenés arriba de 40 años o si hay problemas, como en el caso del chiquitín, debemos de tener todos esos marcadores más claros y con gusto pues la podemos orientar por teleconsulta. Edu. Hola, buenas noches. Excelente información que nos dio usted. Nos deja ahí con muchas inquietudes todavía de saber más. A mí mi Espera. pregunta va enfocada hacia la parte de qué pasa con esas personas que están justamente en hemodiálisis, ¿no? Ya he visto, tengo un caso de un amigo que apenas falleció y yo había recomendado que, este, que tomaba el precursores, pero por el problema de él es, pues, más bien de ellos, es la orina, ¿no? Dejan de excretar y he sabido de algunos casos que con glutatión pues empiezan a segregar algo de orina y ellos están limitados justamente en el uso del agua, ¿no? Entonces, algo más que Sí. pueda complementar, ¿no? Bueno, realmente sí, por ejemplo, a este paciente que su próximo paso es la hemodiálisis, también está medido por el agua, lo más que puede tomar son 500 ml al día, ¿verdad? Eso es lo más. Y sí lo tengo le indiqué otros oxidantes. Para mí sí es importante acompañarlo con vitamina E, bueno, el NutriSwitch trae vitamina C, así que no Exacto. puse extra porque ya lo trae. Y no es lo Sí, mismo una vitamina C chupada o en tableta que una vitamina C nanotecnologizada. Entonces, no interrumpí eso, al contrario, dosis de 30 ml, dosis alta. sí, Ajá, solo que fraccionada, ¿verdad? para Fraccionada, aumentar energía, ¿no? Porque andan muy decaídos. 5 ml fraccionado, porque, y pues, como te digo, ahorita estamos en la fase de la curva de aprendizaje, entonces todos los pacientes los estoy como, todos los exámenes los voy apilando para que después, en un par de meses, pues podamos sacar unas conclusiones, porque estas cosas solo los podemos hacer de una forma retrospectiva. Y yo soy muy franca de entrada con los pacientes que quieren utilizar algo que normalmente la medicina tradicional no la ofrece y que podamos pues ayudarnos en ese sentido. Y aparte, como complemento también, omega 3 ese Omega sí 3 también, omega 3, sí. es factible utilizarlo también, ¿no? Es factible utilizar, es Ok, factible utilizar. Uh -huh. sí, bien, Y gracias. utilicen el skin porque
estos pacientes tienen también muchos problemas en la piel. Sí, Entonces, para evitar que sus venas se vayan a lastimar o su pielita como tal se lastime y de eso se haga una úlcera, un pie diabético o lo que sea, o una varices explotadita. Entonces, mejor utilicemos el skin también. sí, Apliquemos. porque se van deshidratando, doctora. Se van Exacto. deshidratando. Sí, sí, Ujú. sí. Gracias. Ya saben. Bueno, pues yo creo que estamos con el tiempo. Doctora, magnífico, de verdad, muchísimas gracias por este tema tan importante. Creo que da para otra charla posterior, ¿verdad? Claro, Eh, más adelante. Sí. sí, porque Ajá, sí, está hay que súper seguir hablando del daño interesante. renal. Ujú, así es. Claro, y es algo tan de hoy, ¿verdad? Como dijiste, ¿verdad? Ujú. Los índices hoy están disparados y es algo que nosotros como portadores de temas de salud podemos ayudar mucho con Las causas consejos. del daño renal, ya lo primero que veías hace 10, 15 años era el uso de pesticidas. Ahora Sí, no. Es sí, hipertensión arterial, diabetes mellitus. Entonces, ¿cuántas personas no están en ese momento? Y ahorita no están entendiendo, sus conductas las normalizan mal. La gente viene sí. y me dice, no, si yo tengo 200, doctora, y eso es normal. Eso no es normal. Y me imagino que básicamente está más influenciado que nada por la alimentación, ¿verdad? Por el tipo de alimentación, por El tipo de encima de otros alimentación. factores, ¿verdad? Porque hay mucha sal, mucho azúcar en las comidas, muchos Así es. químicos. La industria alimentaria no juega chupo. Ellos Sí, nos quieren enfermos para que la industria farmacéutica se siga enriqueciendo, porque ellos son primos hermanos. Entonces, créanme que a mí me ha costado, saludos cordiales, gracias por enseñarnos y darnos su experiencia. Muchas gracias. Créanme que yo siendo personal de salud, estoy trabajando mi mentalidad en un programa que se llama WildFit, y me encanta ese sentido de que hoy puedo ver los postres y hay 6 tipos de hambre. Y una de las hambres es la emocional. Ay, es que mi abuelita me daba tal cosa y por eso me sentía feliz. Ay, que cuando se murió mi papá, esto me consolaba. Esas hambres no son las correctas. Entonces, trabajemos nuestra mentalidad para poder saber, pues, cuando entremos al súper o al mercado, saber qué comprar y qué consumir. muchísimas gracias, Doc. Uh-huh. Y a todos, muy buenas noches. Nos estaremos viendo. ¿Se te apagó el Se apagó micrófono? tu micrófono. No, Gracias. Nomás mira, nos vamos a ver porque no te oímos. sí, no, digo que no, nos Se vamos a emocionó, ver se emocionó. después de la semana New Me, porque la semana New Me vamos a estar todos ocupados, incluso los expositores, entonces nos vemos de hoy en 15, si Dios lo permite. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Muchísimas doctora gracias, Jessica, doctora. extraordinaria Buenas Muchísimas presentación. noches, gracias. gracias, Buenas Jessy. noches. Gracias, Gracias, Paco. Anabel. Buenas Ah. noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches a todos.